Buen día para todos, mi nombre es Marcia Catalina Sierra, tengo 36 años, vivo en Medellín, en la Comuna 13. Este día estoy haciendo este video por la petición de un ser que es muy amado para mí. No es algo que yo haga comúnmente, así que voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo de este video? El motivo de este video es hablar sobre un testimonio de vida, un testimonio de perdón, de restauración, de restitución, por el cual estoy muy feliz, ya que es algo que el Señor me entregó, ¿cierto? Entonces, tengo que hablarles primero de mis orígenes. Yo crecí en una familia que al principio estaba en una iglesia católica. Ellos tenían creencias católicas. Por eso fui bautizada, mi hermana primero que yo y yo después. Fuimos bautizadas en la iglesia católica pues cuando éramos niñas, cuando éramos unas bebés. Cosa que no sucedió ya con nuestros hermanos menores, puesto que por medio de mi mamá y de mi abuela conocimos de la palabra del Señor. Empezamos a estudiar la Biblia y nos dimos cuenta de que las cosas no eran como otras personas nos las querían hacer entender, sino de una forma muy diferente. Que esta forma a la cual me refiero es la forma del Señor. Cuando nosotros somos personas religiosas, simplemente nos gusta cumplir con algo para no comprometernos de corazón con algo que es demasiado importante. ¿Y qué es? La eterna pregunta: ¿vamos a creer o no vamos a creer? Resulta que fui criada en esta familia que más o menos a mis 2 o 3 años se convirtieron al Señor. Cuando me refiero a convirtieron al Señor es que aceptaron a Jesucristo como su único Salvador personal, el único Salvador personal para el hombre. La única puerta, el camino a la vida es nuestro amado Señor Jesucristo. No hay más camino, ningún otro. Por eso debemos estudiar bien en qué es en lo que estamos creyendo. A veces buscamos que otras personas nos expliquen lo que no entendemos, pero debemos darnos cuenta de que si no lo entendemos es porque simplemente no nos hemos puesto en la tarea de estudiar. Por eso muchas veces estamos entregados al error y no a la verdad. Y nos sentimos cómodos en el error y continuamos en él. Pero el Señor se ha encargado de que tengamos la oportunidad de entender que el camino a la salvación es Jesucristo. Yo crecí pues en esta familia cristiana. Resulta que a la edad más o menos de 12 o 13 años, no me acuerdo muy bien, en este momento tengo 36 años, voy para mis 37 años, pero a mis 36 años tengo tantas cosas que contar, de las cuales ahora puedo decir que estoy feliz y en paz, que ya no hay duda de cuál es el camino que debo seguir. Más o menos a la edad de mis 12 o 13 años sucedió algo en mi vida. Mi padre decidió un día llevar a mi abuela Esther, su madre, a una predicación que iba a hacer un pastor, un predicador, pues, en un parque, no recuerdo en dónde era el parque, pero mi papá decidió llevarme a mí
y a mi abuela Esther. ¿Qué sucedió? Este pastor decía que él podía, con el poder del Señor Jesucristo, por medio de su nombre, podría sanar a las personas, y a muchas personas les habían salido calzas en sus dientes que no tenían. Por alguna razón, yo siendo una niña de 12, 13 años, recuerdo más o menos que fue en esa época porque yo estaba en el año séptimo. Yo repetí año, el año séptimo lo repetí, entonces no sé si fue el primero o el segundo. Yo estudiaba en el colegio Lola González de Chávez, y esto todo se desarrolló en ese lugar, por eso lo menciono. Resulta que yo siendo una niña, en ese momento, en ese instante en que salgo de allí, yo salgo convencida en mi interior, y no entendía por qué, pero yo estaba convencida en mi interior de que a mí se me iban a calzar las muelas. Y fue algo de lo que estuve segura, de una forma que nunca había experimentado siendo una niña, ¿cierto? ¿Qué sucedió? La noche siguiente a esto, yo sentí una oscuridad, algo bueno y algo malo, pero había una oscuridad que me daba temor, una oscuridad horrible. Y yo lo único que hice en ese momento fue taparme la cabecita porque estaba muy asustada. Me tapaba la cabecita y me acordaba de las canciones de la iglesia. Entonces empezaba a cantar las canciones, y ese temor siguió pues por mucho rato, hasta que simplemente me quedé dormida. Entonces le conté a mi abuela, y a mi papá, a mi mamá. Extrañamente, creo que la única que se acuerda de eso en este momento es mi abuela Fanny. Mi abuela Fanny tiene una memoria prodigiosa, una mujer hermosa, la amo mucho. Incluso hace más o menos un mes y medio estaba en la casa de ella me dice, ve, me acuerdo cuando nos dijiste a nosotros que esa noche después de ese evento tú sentiste una oscuridad muy profunda. Yo le digo, yo me sorprendí, ¿tú sí te acuerdas? Y ella, sí, yo me acuerdo. Y yo, wow, impresionante. Yo, bueno, entonces, ¿qué sucedió? Resulta que cuando fui a la escuela, eso fue más o menos un viernes, este evento al que yo fui, y al lunes fui a la escuela, al colegio, a Lola González, a recibir clase normalmente, pero yo seguía con eso en mi corazón, de que a mí me iban a salir unas calzas, y yo estaba a la expectativa, yo quería ver que eso pasara ya, ¿cierto? Entonces, cuando llegué al colegio, durante mucho rato estuve molestando a una compañerita que estaba al lado mío. No sé si ella pueda tener la oportunidad de ver este video. Si lo está viendo, gracias al Señor que lo haga, y espero que ya haya conocido al Señor, no solo ella, sino todas mis compañeras de séptimo grado en el Lola González, y a mi profesora de religión, que no sé si todavía existe, pero espero que sí, que tenga la oportunidad de ver este video. Bueno, resulta que yo la estuve molestando mucho tiempo a ella, y yo le decía, tengo algo en las muelas, y yo siempre he tenido unos dientes muy finos y yo nunca había tenido una calza en mi boca, porque mis papás eran súper exigentes con el aseo oral, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Llegué y la estuve molestando varias veces. Yo, ay, tengo algo en mis dientes. Yo le decía, mira, por favor, mira. Cuando ya llegó un momento, eso fue en varias ocasiones, llegó el momento de la clase de religión. Llegó el tiempo de la clase de religión, y eso fue como a la tercera, cuarta hora. Y más o menos, y
ya llevaba yo rato molestando a mi compañerita, cuando paso mi lengua por mis dientes y siento esto, ¿cierto? Siento algo, un bultico en varias muelas. Y entonces yo me pasé la lengua por mis dientes y resulta que le dije a ella, yo ya no te voy a molestar más, por favor me puedes mirar los dientes. Y ella extrañamente no me dijo que no, después de haberla molestado tanto, sino que me dijo sí, dale. Y yo le mostré y me dijo, ella, o sea, con su cara pues ya me había dicho sí. Yo, sí, tienes 2 calzas. Yo, ¿en serio? Que es lo más chistoso, uno después de estar seguro que esto iba a suceder, uno no deja de sorprenderse cuando las cosas pasan, ¿cierto? Y ella quedó como más sorprendida incluso que yo, y yo solamente levanté la mano y yo, profe, déjame ir al baño. Y la profesora me vio como con tanta urgencia que, mejor dicho, ¡pum!, ella dijo de una, sí. Y yo salí volada para el baño a verme en el espejo del baño, e incluso yo me quedé y me miré y yo era sorprendida con el asunto, con estas calzas. Cuando llegué al salón ya mi compañerita le había contado a todo el mundo, eso se supo en todo el colegio. Todo el Lola González se enteró de que a Marcia Catalina le habían salido unas calzas en sus muelas. Y entonces eso fue un evento, ¿cierto? Y todo el mundo me decía, muéstrame tu boca, muéstrame tus muelas. Y yo les mostraba mis muelas y bueno, listo, ya les mostré. Y ellas como que se sorprendían y wow, sí. Eso fue un evento tan bonito que incluso por años le estuve contando a mucha gente y la gente no me creía, solamente creyeron los que las pudieron ver. Resulta que estas muelas eran las últimas muelas de leche que tenía y mi hermanito menor Sebastián era muy inquieto cuando era bebé y de una patada me las tumbó las 2 en sí. Y cuando de un solo golpe me las tumbó, se me cayeron las muelitas y me di cuenta de que no eran 2 calzas sino 3 calzas. Una de las calzas estaba entre muela y muela. Yo, ay señor, bueno, yo me sorprendí de eso. Más o menos aquí viene pues como una parte que no extraño mucho. Resulta que a mis 14 años yo ya empecé a rebelarme. Yo le dije a mis papás que yo no quería volver a la iglesia, que en mi corazón yo quería vivir en el mundo. Empecé a pensar que a pesar de estos milagros, de este milagro que el Señor había hecho en mi vida, empecé a pensar que eso era una cosa que yo había llamado con mi propia mente y empecé a creer en el poder de la mente. Y me molestaba todo lo de la iglesia porque no me permitía hacer lo que yo en mi carne quería hacer, ¿cierto? Siendo una niña yo quería conocer y hacer lo que yo quisiera, pero hacer parte de una familia cristiana no me lo permitía, así que simplemente decidí dejarlo, ¿cierto? Entonces, alguna vez pregunté por qué será que esto sucedió, las calzas, y nunca, hasta este momento, hasta hace unos días, obtuve respuesta sobre eso. Nunca supe por qué había sido antes de hace unos días. Incluso después de que pasó lo de las calzas, alguien me llegó a decir, eso le sucede a personas que no tienen fe. A mí me molestó eso, me molestó eso que me dijo, pero bueno, yo lo dejé así, simplemente me quedé callada y seguí mi vida. Me salí de la iglesia, incluso hubo una época en mi vida en donde efectivamente ya mis padres no podían conmigo. Yo le dije a mi padre, es que yo necesito experimentar por mi propia cabeza, o sea, yo necesito saber qué es lo que es esto. No quiero que nadie me maneje, ¿cierto? O que nadie me guíe, yo necesito experimentarlo. Entonces, hasta ese momento mi papá, que siempre estuvo a nuestro lado y
y cada noche nos leía la Biblia. Hasta ese momento mi papá insistió en instruirnos, o al menos a mí, porque yo ya era más bien mayorcita, ¿cierto? Entonces él sintió eso en el corazón, eso que yo le dije le llegó muy profundo, y notó que yo ya no estaba más en sus manos. Desde ese momento él lo que decidió hacer fue entregarme en las manos de Dios, ¿cierto? ¿Qué sucede? En ese tiempo que me alejé, llegué a decir que Dios no existía, a pesar de que había estado en una iglesia cristiana y que había escuchado mucho de la palabra de Dios. Incluso cuando llegué a reunirme con muchachos me decían, pero si tú eres cristiana, y yo les decía, no, el cristianismo es solamente una forma o la religión y la Biblia y todo eso es solamente algo que se inventó el hombre para no seguir, porque no son buenos por sí mismos, entonces necesitan reglas para poder guiarse para algo, ¿cierto? Y eso era lo que yo decía, que mi opinión era muy diferente, ¿cierto? Entonces seguí en mi vida, una vida de libertinaje, una vida de tristezas, licor, cigarrillo. Probé muchas drogas, afortunadamente, gracias al Señor, nunca me hice adicta a ninguna de ellas, porque todo lo que probaba aparte del licor o el cigarrillo, todo me hacía daño. Entonces no me volví una drogadicta en ese sentido, pues no llegué hasta ese punto, pero sí me gustaba mucho la cervecita, me embriagaba, hacía lo que quería. Si alguien me gustaba, pues simplemente salía con esa persona y ya se imagina. Entonces esa vida me llevó a muchos errores tan tristes que si no fuera por el Señor no podría seguir. ¿Qué sucedió? Resulta que últimamente, hace 3 años para acá, resulta que el Señor llegó a mi vida de nuevo. Él llegó a mi vida de nuevo, dándome una nueva oportunidad. En un momento de mucha tristeza, en un momento, eso fue el 3 de julio del 2015. Resulta que habían pasado muchas cosas en los meses anteriores que yo pensaba que ya estaba en lo máximo y que ya lo que seguía era hacia arriba, y todo eso se desbarató. Había conseguido supuestamente al hombre perfecto para mí, teníamos supuestamente muchos planes pero eso sucedió solamente porque yo me lo busqué, ¿cierto? Entonces, cuando mi vida siempre había sido de fracaso y de tristezas horribles, sucedió que empezaron a pasarme cosas muy brutales. Terminé pintando en la ciudad de Cartagena, con personas muy especiales, muy lindas, que no los olvido, los quiero mucho. Si ven este video, les mando un saludo desde mi corazón, los extraño a todos, sin excepción alguna, a todos los extraño y los amo, a todos y cada uno de ustedes. Estuve allá durante un tiempo, se cometieron muchos errores, no pude hacer algunas cosas que tenía toda mi fuerza y mi intención de hacerlas, pero esa era una oportunidad única para empezar a salir adelante. O sea, eso era lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, en esa misma época conocí a este hombre y había muchos planes y esto, y de un momento a otro todo se acabó. Y cuando me di cuenta de que ya todo eso se había acabado y que sentía que nunca más iba a volver a pasar una oportunidad de esas en mi vida,
sentí que todo se me desbarataba y ya no quería confiar en las personas, simplemente ya no respetar a nada ni a nadie, ¿cierto? Ese fue un momento de tanto dolor que sentí en mi pecho un dolor tan profundo, tan fuerte, que yo simplemente decidí que no, que ya no quería más nada con el mundo, ¿cierto? Y no podía respirar, ese dolor fue tan profundo en mi alma, en mi corazón, cuando me di cuenta de que este hombre pues no se había alejado de mi vida. Yo dije, bueno, ok, ya, todo se acabó, y este dolor tan profundo en mi corazón, ya no podía respirar, o sea, fue tan fuerte que yo sentía que ya no podía respirar, me faltaba el aire. A mí una cosa así nunca me había pasado. Y en ese preciso instante, en ese mismo momento, sentí que algo tocó en medio de mi espalda, o sea, pero no fue como un toque, es algo indescriptible, simplemente sentí que como una semillita, que como algo que se había puesto ahí, empezó a esparcirse por todo mi cuerpo, mi corazón, mi pecho, todo mi ser se llenó de un amor, así como cuando te enamoras tan profundamente que todo cambia, el color de las cosas, todo se vuelve tan espectacular, tan hermoso. Y en mi mente, en mi ser, en todo mi ser, yo sabía que ese era Dios. En ese preciso instante, en donde yo ya estaba decidida a cambiar y que simplemente no me iba a importar nadie, el Señor me tocó y me llenó de su amor y me mostró la verdad. En ese preciso instante yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer y cuál era el camino, y el camino Él me lo mostró. El único camino a la verdad es Jesucristo. En ese preciso instante yo lo supe y sabía que lo siguiente que tenía que hacer era bautizarme, ¿cierto? Entonces, gracias al Señor, yo me bauticé el 8 de noviembre del 2015. Después le montaré algunas fotitos, ¿cierto? Porque es un evento demasiado importante en la vida de cada cristiano, porque es un acto de fe, es un acto de fe, es un acto de amor a Dios, y es algo que no se debe dejar de hacer. Fue algo que hizo nuestro Señor Jesucristo por obediencia a Dios, porque su palabra debe ser cumplida. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Después de esto han pasado 3 años en donde el Señor me ha mostrado, no solamente con situaciones, porque el Señor no solamente se comunica contigo por medio de la palabra y la oración, incluso también en cosas de la vida que ves, ¿cierto? Desde que tu corazón y tu mente estén puestas en Dios, Dios en tantas cosas te puede mostrar tantas verdades. Su mente, Él deja que lo conozcas, ¿cierto? Definitivamente no hay nada mejor en la vida para una persona que la relación personal con Jesucristo. Es algo de lo que hablo con tal seguridad porque lo conozco. Él es un ser que habla y que todo el tiempo nos quiere hablar, nos quiere mostrar la verdad, nos quiere mostrar la realidad en la que estamos, pero que Él es la salida a todo esto, ¿cierto? Que podemos vivir una vida completamente diferente, pero siempre si nuestra mirada está puesta en Él y solo en Él, no en lo que nosotros necesitamos, no en lo que nosotros soñamos, no en lo que, en nada de esas cosas. Si tu mente está solamente en el Señor Jesucristo, en Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, y esto todo lo tenemos que entender perfectamente, de esto no hay duda. Eso lo testifica la Biblia, lo testificaron los profetas, hablaron de su llegada. Él llegó al mundo y su pueblo no se enteró de que Él había llegado al mundo.
pero tristemente y gracias a eso, pues tristemente para ellos porque ellos no creyeron, pero gracias a eso mismo Dios y su mensaje, Jesucristo y su mensaje llegó a nosotros los gentiles, ¿cierto? Perdón. ¿Qué pasa? Bueno, como ya les contaba, yo llevo 3 años en la palabra. Resulta que el 3 de julio, cosa muy tremenda, muy tenaz, yo no me acordaba de la fecha, el día en que el Señor me había tocado, yo no me acordaba. Pero el hombre olvida, pero Dios no olvida. Entonces Él me lo recordó. Padre, wow, yo me quedé asustada, yo perdón. Bueno, obviamente el Señor es fiel. Más que lo que uno quiera ser fiel, Él es mucho más fiel. No puede imaginarse. Él es tan perfecto, especial, bondadoso. Si existe bondad, es Él, verdadera bondad. Entonces, resulta que el 3 de julio de este mes, hoy estamos a 9 de julio, ese es el momento en que estoy grabando este video. Al momento de despertarme, el Señor llegó con un mensaje a mi mente. Eso fue impresionante porque Él simplemente llega y toca y pone y te muestra los mensajes sin necesidad de que escuches su voz. A veces Él deja escuchar su voz y otras veces simplemente, como cuando la calza, Él te muestra la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Me dijo, restauración. Ok, y yo, restauración, la calza. Resulta que el 3 de julio, cuando me desperté, lo primero que me dijo Él fue eso, restauración, la calza. Después de tantos años, porque eso sucedió entre mis 12 y 13 años, después de tantos años el Señor me respondió el por qué Él me había calzado las muelas. Resulta que todo lo hizo de la forma en que sucedió con la calza. De la misma forma en que actuó con lo de la calza, de la misma forma me respondió lo que tantos años yo no había entendido el por qué. El Señor me dijo, desde el viernes de la semana anterior a ese día, porque eso fue un martes, Él me dijo más o menos desde el viernes, me empezó a explicar desde el viernes, sábado, que el martes iba a tener respuestas y que ya se iba a acabar ese tiempo de enseñanza, ¿cierto? Porque Él me tenía en un tiempo de enseñanza. Perdón por los perritos y por la huella del vecino, pero bueno. En todo caso, desde varios días antes Él me estaba explicando de que me iba a dar respuestas ese día y así lo cumplió. Me empezó a mostrar desde días antes cosas que yo no había entendido. Resulta que hace más o menos unos 3 meses el Señor me había dado una promesa. Esa promesa está en Isaías 62 y es del 1 al 4. La voy a leer para ustedes. Dice así: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Jepsibá significa mi deleite está en ella, y Beula significa desposada. Bueno, cuando yo leí esta promesa, hubieron 2 palabras que
no tenían explicación en esta parte, ¿cierto? Como Hepzibah tiene explicación o Beula. Estas dos no las entendía. Por ejemplo, justicia, hasta que salga como resplandor su justicia. Él puso mi atención sobre estas palabras, justicia y antorcha, estas dos palabras. Él puso de esa misma forma mi atención en esas dos palabras exactamente, ¿cierto? Entonces yo le mostré esto a la pastora y ella me decía, bueno, es una promesa hermosa. Y yo estaba muy feliz, ¿cierto? Cuando más o menos 2 semanas después me muestra otra parte de la Biblia, ¿cierto? También en Isaías 40, y me la muestra en 3 ocasiones, como, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Entonces me pone esto y me pone en el corazón, tienes que subirte a hablarle a las personas que están en tu iglesia y a otras personas también sobre la promesa que te di. Yo, bueno, ok, voy a hacerlo, Señor. Tú lo dices, yo lo hago, ¿cierto? Entonces, esta es la promesa, está en Isaías 40, capítulo 40, versículo 9 al 10. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Jehová, de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esta parte a lo que me impulsó y a lo que el Señor me dio a entender en ese momento era que yo tenía que hablarle a las personas en la iglesia y a otras personas sobre esta promesa que el Señor me había dado. Entonces yo lo hice. Ese día la pastora, gracias al Señor, me escuchó y me dio la oportunidad de subirme al púlpito a hablarle a las personas sobre esta promesa. Yo sé que muchos no entendieron, pero con este video sé que van a entender, ¿cierto? Entonces no me preocupo, ¿cierto? Entonces, bueno, llegamos al punto en donde estas dos palabras se me habían metido en la cabeza, justicia y antorcha. Yo, bueno, Señor, ¿qué significa esto? Entonces le dije, Señor, ya tú muéstrame qué es lo que significa, porque la verdad no entiendo. Como mi justicia, ¿cuál es la justicia que puede tener un hombre? ¿Cuál es la justicia que puede haber en una persona? Yo no entendía eso. Yo decía, pero si solamente la justicia viene de Dios, ¿cuál puede ser la justicia del hombre? Le dije, Señor, respóndeme esto, a tu tiempo respóndeme. Y así fue. Resulta que 3 días antes de que el Señor me diera la respuesta, el 3 de julio del 2018, estamos en el 2018, 3 días antes el Señor me mostró algo que a mí me dejó sorprendida. O sea, Él a su tiempo cumplió y me dio la respuesta. Resulta que la respuesta a esta pregunta, a estas palabras, las encontré las dos en un solo capítulo. Pero a la vez me puso a reflexionar sobre ese evento pasado que había sido mis calzas, que había sido la oscuridad que había sentido esa noche antes de que las calzas aparecieran, después de la predicación de este pastor y antes de la aparición de las calzas cuando estaba en el colegio, ¿cierto? Entonces él me lo muestra en el libro de Génesis, capítulo 15, y no voy a leer todo el capítulo 15, pero sí quiero leer desde el versículo 4 para hacer entender más o menos por qué tiene este significado esto, ¿cierto? Dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta es una promesa que el Señor le estaba haciendo a Abraham,
sobre su pueblo Israel. Bueno, esto es otra cosa que tengo que aclarar antes de proseguir con esto. Voy a hacer una pequeña pausa. Resulta que cuando hablaba con mi pastora, yo le decía: pastora, no entiendo por qué, pero cuando el Señor me habla como si se refiriera a su pueblo Israel, como si de alguna forma mi vida y la vida del pueblo de Israel tuvieran similitudes. Y pues era algo que yo no me explicaba el por qué, pero así sucedía. Entonces, ahora cierro paréntesis y voy a continuar con la lectura. Y espero que puedan entender y entrelazar esto, ¿cierto? Entonces, y lo llevó fuera, voy a proseguir en el versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y aquí viene la parte que a mí me enchinaron los pelos. Yo me quedé como: wow, Padre. Y hasta, o sea, cuando el Señor es tan claro en sus respuestas, pues no hay otra cosa mejor que darle gracias, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, porque solo la gloria y la honra es de Él, solo le pertenecen a Él. Yo le doy gracias por la oportunidad de hacer este video y de contarles a ustedes esta historia. Esta es la parte en el versículo 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces aquí el Señor me respondió, yo: wow, Padre, ya me estás respondiendo lo de la promesa. Justicia, la justicia del hombre, la única justicia del hombre es creerle a Dios, es creerle a Jehová, es creerle que Jesús es el único camino a la verdad. Esa es la única justicia, esa es la justicia del hombre, creerle a Dios. O sea, el privilegio que el Señor me dio en ese momento, porque a mí nadie me había explicado eso, Él me lo explicó en esa mañana, en ese día. Yo: wow, Señor, gracias por esto. Pero entonces proseguí con la lectura, y en esta parte sí voy a tratar de seguir con la lectura completa hasta desde el versículo 7 hasta el versículo 13, ¿cierto? Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Bueno, esta es una parte que tengo que aclarar algo muy importante, es que cuando el Señor te toma del mundo, y te da la salvación, no solamente te regala la salvación, sino que te va a cambiar tu vida por completo y te dice: vas a entrar a una tierra nueva, vas a ser una persona diferente. Por eso la Biblia dice que aquel que no nazca de nuevo no verá la salvación. Las personas tienen que nacer de nuevo, y cuando nacen de nuevo, después de eso el Señor les entrega y los prepara para una vida nueva en Él, porque solamente esa vida nueva se puede vivir en Él, con los ojos puestos solamente en Él. Entonces me pareció también que esto se relacionaba mucho cuando el Señor me decía que mi vida era muy parecida a la vida del pueblo de Israel, los hijos de Abraham, ¿cierto? Entonces en la parte siguiente dice en el versículo 9: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Como pueden notar en esta parte, el Señor aquí habla de que de esta forma, con el sacrificio de animales, porque los animales son inocentes, solamente con sangre inocente se podía redimir los pecados del hombre, porque no se puede redimir pecado de otras formas, ¿cierto? La única forma era por sangre.
así como murió Jesucristo en la cruz, así de esa misma forma se hacía antes tristemente con animalitos por nuestra culpa, para limpiar nuestros pecados. Entonces Dios nos dio un cordero y ese cordero es Jesucristo. Él mismo nos dio el cordero para que nosotros, por medio de su sangre, al matarlo nosotros, pudieran ser redimidos nuestros pecados, lavados con la sangre de Él. Entonces, por eso no creerle a Dios, decirle a Jesucristo que no, es lo peor que una persona puede hacer. Entonces voy a continuar aquí, ya después de haber explicado un poco esto, porque si nos vamos a hablarlo de una forma más profunda, esto tiene tantas cosas que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de ello, ¿cierto? Entonces voy a continuar con la lectura y en el versículo 12 del capítulo 15, versículo 12. Mas a la caída del sol, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¡Wow! O sea, y en ese preciso instante, cuando leo esto, el Señor trae a mi mente: ¿recuerdas lo que te sucedió esa noche después de la predicación? Sí, yo sentí una oscuridad muy tremenda. Y seguí leyendo y mira lo que sucede acá. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham. Jehová mismo le explicó a Abraham el por qué él había sentido ese temor y él había visto esa gran oscuridad. Dios mismo le dejó ver lo que iba a ser el futuro de su pueblo. Yo me quedé como, wow. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le explicó a Abraham, después de hacerle la promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Dios le dejó ver el futuro de su pueblo y él sintió un gran temor esa noche. Entonces yo no podía entender eso me lo había explicado 3 días antes del 3 de julio. Yo me quedé como, bueno, yo le preguntaba al Señor, ¿pero esto qué significa? Yo no era capaz de relacionar las cosas, pero esa mañana, el 3 de julio, cuando me desperté, el Señor me mostró restauración. Lo entendí todo. El Señor lo que hizo con nuestro padre Abraham, lo hizo conmigo. Él llegó y le hizo una promesa. Ese día, cuando yo le creí al Señor que Él iba a calzar mis muelas, ese día el Señor me hizo una promesa. Me mostró la época tan oscura que iba a tener. Por eso había sentido tanto temor esa noche. El Señor me prometió en esa noche que iba a restaurarme después de pasar por todo eso. Y ahora, en ese momento yo pude entender muchas cosas que Él me mostraba con tanta insistencia en la Biblia. Y me explicó también que así como había hecho con el pueblo, con los judíos, en la historia de Esther, que Satanás había echado a Pur para destruir al pueblo judío en medio de los persas. Los persas, no sé, no me acuerdo bien, pero en medio de un pueblo, ellos estaban en medio de un pueblo, de otro pueblo, ¿cierto? En una de sus tantas dispersiones. Este tipo llegó y echó Pur para destruir a su pueblo. De la misma forma, Satanás había contado ese día, el 3 de julio del 2015, para acabar conmigo. Pero en
ese mismo instante en que Satanás pensó que había vencido y que me iba a acabar, el Señor me vio y cumplió su promesa y me ha restaurado. Yo quiero que las personas que vean este video entiendan desde su corazón que es más que asistir a una iglesia, más que intentar ser buenas personas, más que cualquier cosa de esas. Entiendan que Jesucristo es una persona y nos ve a nosotros como, nos llama a nosotros como su novia, como su esposa, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos llama de esa forma? Entendamos de una vez que Él nos llama así porque un novio o un esposo todo el tiempo quiere estar con su esposa, no se quiere alejar de ella por el amor que hay, porque nos relaciona con esa relación tan personal, porque ¿cuál es la base de un matrimonio si no es la comunicación? Es la comunicación lo que sostiene y ayuda a que una relación se fortalezca o se acabe. Dios siempre nos quiere hablar y no podemos poner en medio de nuestra relación con Jesucristo a una persona, ni a un pastor, ni a un padre de una iglesia católica, a nadie. Al único que debemos acudir siempre para cualquier pregunta que tengamos es a Jesucristo, a hablar con Él. Y Él nos habla por medio de su palabra. Él nos habla y nos quiere hablar todo el tiempo. Y como iglesia nosotros tenemos el deber de preguntarle absolutamente todo a Él, porque Él no quiere dejar nada por fuera, porque a Él le interesa cada una de las cosas que nos suceden a nosotros. Entonces no vayas a una iglesia y te digas cristiano solamente porque cumples con ciertos requisitos que en tu mente son buenas. Esto es algo que quiero explicarles y que el Señor me hizo entender hace mucho tiempo. Las personas que están en el mundo están dominadas por un demonio que les hace pensar que son buenas personas, cuando en realidad no lo son. Me hizo diferenciar entre la persona que yo era antes y a lo que yo le llamaba bondad, a lo que en realidad había en mí. El Señor me quitó eso, quitó ese demonio de encima para que yo pudiera ver la verdadera maldad que existía en mí y crucificar esa maldad y ponerla ahí en esa cruz, montarla en esa cruz para poder seguir los pasos de mi Padre, de Jesucristo, y ser como Él, porque Él va a ser como el sol, va a iluminar 7 veces más para que cada uno de nosotros pueda resplandecer como Él, porque cada uno de nosotros debemos ser un vivo ejemplo de su vida hace 2000 años sobre esta tierra, cuando vino a morir por nuestros pecados. Entonces, antes de pensar en ir a quejarte sobre tu situación o sobre tu estado, tú debes siempre de buscar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? El Señor muchas veces va a querer darte algo y tú vas a estar con tu mente en el mundo. Trata de sacar tu mente del mundo, ya no creas tanto en las cosas del mundo. Dios está dispuesto a darte mucho más de lo que tú imaginas. Quisiera explicar esto con mucho más tiempo, pero no quiero que este video se alargue demasiado, porque este testimonio para mí es muy importante. No solamente para mí, es importante para el Señor que se haga y se difunda, y por eso lo estoy haciendo. Gracias al Señor, soy una nueva persona. La persona que era antes ya no existe. Yo sé que muchos de mis amigos van a ver este video y pues yo sé que el Señor, si me está haciendo hacer este video, es porque va a llegar a la vida de muchas personas, y espero que en algún momento yo pueda volver a ver a esas personas que en mi pasado conocí y que puedan volver a estar en mi vida ahora de una forma diferente, dejando de ser esclavos de las cosas mundanas, de las cosas que el diablo ha puesto en nuestras vidas para dominarnos y tenernos en cautiverio, porque
Solamente se es libre cuando puedes abrir tu corazón, tu mente, a la mente de esta persona que te creó, porque Él te creó, Él nos creó a todos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dejemos de hacernos, de decirnos cosas que no son. Si has empezado a ver que la creación es tan perfecta y has empezado a ver a Dios en todo lo que te rodea, yo te invito a que tomes la decisión y empiezas a buscar del Señor, hagas tu oración de fe y le pidas al Señor que perdone tus pecados. Arrodíllate donde estés, arrodíllate y pídele al Señor que perdone tus pecados, que perdone tu incredulidad. Créele al Señor porque esa es tu justicia, y cuando el Señor ve esa justicia en ti, Él no te va a fallar. Tú puedes fallarle, incluso cuando yo olvidé la fecha en que el Señor me tocó, Él llegó y me la recordó y me dijo, mira esto, mira, ¡tin! Yo como que, wow, bueno, sí, ok, Señor, perdón. Hay mucho que agradecer, hay mucho que agradecer. El Señor me ha hecho otras promesas más, Él me ha hecho otras promesas más muy hermosas, que sé que va a cumplir, porque son cosas que ha puesto en mi mente y me las ha corroborado con la Biblia. Eso es una cosa muy importante, no te quedes solamente en lo que viene a tu mente, tienes que corroborarlo con la Biblia y tienes que saber que la suerte no existe, es la voluntad de Dios, ¿cierto? Otra cosa muy importante, el Señor te ama. No dudes de su bondad, jamás dudes de su bondad. Va a haber un avivamiento tan grande en este mundo, todas las cosas que están pasando tienen que verlas. Va a haber un avivamiento tan grande en este mundo que el que se quede es porque se quiere quedar, y si te quedaste, no te dejes marcar, averigua bien qué es lo que tienes que hacer, porque el Señor está que viene. Ese es el motivo principal, no solamente mi testimonio. El motivo principal por el cual hago este video es porque el Señor me ha mostrado que va a venir muy pronto por su iglesia. Él va a venir muy pronto. No se hagan los ciegos por estar metidos en su trabajo y solamente en su trabajo y en conseguir dinero, o en esa persona que les gusta tanto. Ya empiecen a buscar del Señor, que es muy importante, es lo más importante que ustedes pueden hacer para su existencia, porque esta existencia es corta aquí. La existencia eterna es lo que en realidad importa. ¿De dónde vas a ir? Porque el cielo y el infierno sí existen y hay miles de testimonios que lo verifican, que lo muestran. Personas que han resucitado, personas que les ha sucedido que les ha sucedido cosas sobrenaturales. El Señor está a la puerta, el Señor está llamando a su iglesia. Si eres cristiano, apégate a Él, busca hablar con Él, búscalo en todo momento, que tu vida sea solamente para Él, porque lo que se viene es muy grande. Dios te está llamando. Y también me mostró esto: va a haber un temblor tan impresionante que se va a sentir en toda la tierra, pero para que el hombre note que no es por casualidad. Un temblor que hubo muy fuerte, el más fuerte que ha habido, movió un poco el eje de la tierra, y muchas personas por esto le echan la culpa del calentamiento global y esto, ya, gracias pues al motivo de que se movió un poco el eje de la tierra, para que el hombre sepa que es por mano de Dios y no por casualidad. A pesar de que este temblor va a ser tan grande y van a caer y va a haber tanta destrucción, la tierra no se va a mover de su punto, no se va a mover de su punto. Va a temblar, pero no se va a mover, no se va a correr el eje de la tierra. Eso no va a suceder. Entonces,
por favor, hay muchas iglesias en las que no predican sobre la venida del Señor. Ese es el evento más importante. Si la primera iglesia esperaba esto con tantas ansias, ¿por qué ahora los cristianos prefieren no hablar de su venida? Entiendan que si el Señor ha estado hablando de esto por tanto tiempo, cada minuto que nos da es un minuto de oportunidad para cada una de las personas que están en este mundo. Pero no quiere decir que no vaya a suceder, va a suceder. No voy a decir que en este año, no voy a decir que en este mes, no voy a decir que va a ser, mejor dicho, solamente les puedo decir que es muy pronto para el Señor. Es muy, muy exageradamente pronto. Él solamente les está dando oportunidad, nos está dando la oportunidad de salvarnos a muchos más, dándonos un poco más de tiempo. Entonces aprovechemos este tiempo y hablemos más de su venida. Este tema es muy importante, muy, muy importante. Yo les doy gracias por la atención que han puesto y sacar un poco de su tiempo para escuchar lo que tenía que decirles. Yo le doy gracias al Señor, primeramente, a Él. La gloria, la honra, el honor es solamente para Él. Le doy gracias por haberme usado para hacer este video, por haberme dado este hermoso testimonio de restauración, que aunque se demoró un poco de tiempo en darme una respuesta, muestra que su tiempo es perfecto. Entonces piensen, si me dio este mensaje para este tiempo y me dio esta respuesta para este tiempo, diciéndome que ya viene, no hagan caso omiso a esto. Por favor, presten atención. Dios los ama y no me ama más a mí, que a cualquiera de ustedes. A todos nos ama por igual. Él no tiene preferencias con nadie. Él te ama igual. Y aunque yo fui una persona que hizo cosas horribles, terribles, en ese tiempo de oscuridad, Él prometió restaurarme y lo cumplió. Y lo mejor y lo más bonito fue que me mostró por medio de su palabra qué era lo que había hecho en mi vida. Entonces, si el motivo de que ese suceso haya acontecido en mi vida era dar el mensaje de que está pronta su de que está pronta su venida, por favor, en el Señor yo les pido, escuchen, presten atención, busquen más del Señor. Dios los ama, no saben cuánto los ama. Él es la única verdad, la bondad, la verdadera bondad solamente viene de Él. Ya deja de fijarte en las cosas del mundo. Eso no tiene nada de importancia en comparación a lo que Dios te quiere dar. Te doy gracias por escucharme y te pido que ores al Señor, que hagas la oración de fe, que busques a una persona que pueda ayudarte a llegar a una iglesia de sana doctrina, que estudien la Biblia, que no te metan ideas en tu cabeza, no, que fortalezcan la palabra del Señor. Pero primero que todo, busca del Señor para que Él te explique todo, cómo debe de ser. En tu corazón tú lo vas a saber porque Él te lo va a mostrar. Él va a poner su palabra en tu corazón. De esta manera lo va a hacer para que sepas que es Él el que te está tocando. Entonces hazle caso. Vamos a orar. Amado Señor Santo y Celestial, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, por todo lo que nos has dado, porque cada día con tu mano nos sostiene, Santo Señor. Porque si no fuera por ti, si tu mano no estuviera en este mundo, hace mucho tiempo el diablo ya nos hubiera destruido. Amado Señor, no dudamos de que tú eres el único y verdadero camino a la salvación. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti vamos a acudir cada vez que tengamos alguna duda, por medio de la oración y de leer tu palabra, Santo Señor. Cada día te buscaremos con vehemencia, con amor, con esperanza, con anhelo. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres el Hijo de Dios. Tuya es la honra, la gloria y el honor.
Gracias, Señor, por toda tu bondad. Yo te doy gracias por cada una de las personas que han visto este video en su totalidad y que han escuchado tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros e incluso no vemos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo divino. Amén, amén.